estoy compartiendo. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. Ok. Bueno, dentro de las actividades, bueno, todos tienen fecha de entrega y demás, pero no sé si no quedó claro la parte del ensayo. El ensayo lo tenían ustedes que subir, ¿sale? Entonces, pues de preferencia era subirlo antes para que sus compañeros tuvieran la oportunidad de revisarlo. La idea es la siguiente, ¿no? Entonces, tenían que revisar por lo menos dos trabajos de sus compañeros para darle comentarios generales, comentarios acerca del contenido y demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboramos, a veces escribimos como hablamos. Y entonces tenemos que tener ese enfoque. Si nosotros estamos siendo educadores, si nosotros vamos a estar frente a un grupo, si nosotros vamos a enseñar algo, pues tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros aprendamos a escribir. Y bueno, no digo que no sepamos escribir, pero muchas veces no sabemos redactar adecuadamente. Entonces, nosotros escribimos, generalmente escribimos como hablamos y a veces no es la manera correcta. Entonces, bueno, la idea justamente es esa, ¿no? Aquí y además, nada más tengo como tres ensayos y entonces es subir el ensayo y revisar el ensayo de sus compañeros. Yo les pedí que máximo fueran 6 cuartillas para que no se extendieran tanto y para que no se sintieran abrumados con tanta actividad, ¿no? Que digo, no es tan difíciles, pero sí había que leer. Entonces, básicamente era eso, ¿no? Entonces, sí les encargo que hagan su ensayo y que revisen por lo menos dos, por lo menos eso es lo que se les va a calificar. Yo voy a calificar el ensayo y voy a calificar los comentarios de sus compañeros, ¿ok? Si tú, por ejemplo, si Bernardo hizo su ensayo y comentó el de Ana María o el de otro compañero, pues ella ya tiene completo su puntaje, ¿no? Entonces sí es importante que hagan eso para que se den una idea y, por ejemplo, puedan decir, ay, mira, esto yo no lo vi, o de dónde leyó eso, o cosas así. Entonces, esa es la idea, que sea un espacio de reflexión, sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no es un regaño total, pero era como para decirles qué vamos a hacer, No, qué bueno. ¿vale? Muy Sí, bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿quedó claro la parte del ensayo? sí. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí también les puse la rúbrica. ¿Se acuerdan que la clase pasada no la tenía? Y les Ah, decía yo que tenían que usar la rúbrica para que vieran qué es lo que se les va a calificar y para que no digan, ah, la maestra o la doctora calificó porque le caigo bien, me puso 10 y porque le caigo mal, me puso 0. No, así no se califica. Para eso tenemos una rúbrica y entonces aquí está claro. Les explico más o menos qué es lo que les tengo que evaluar para que lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Bien, que entonces, si no tienen dudas, vamos con la clase. ¿Les parece? bien. Bien. Resulta que vamos a ver esta semana la parte del constructivismo y el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver algunas políticas y enfoques de competencias en México. El tema está basado en México, pero si, por ejemplo, tenemos gente del extranjero, que lo podríamos nosotros trasladar hacia cómo están esas políticas y de competencias en su país, ¿no? Y tenemos, bueno, vamos a ver los principios educativos de las perspectivas, experiencia reflexiva y situada. Y entonces vamos a empezar con lo primerito. Eh, lo primerito es, a ver, ¿sabemos qué es constructivismo? Porque si yo voy a empezar a hablar de constructivismo, bueno, pues tengo que, ay, perdón, perdón. Estoy tratando de ver, mi presentación aquí. Ahorita, ¿qué onda? No me deja verla. Bueno, Ay, a Dios. ver,
Alguien que me ¿No se quiera ve? decir, aquí está, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Les prometo que la próxima ya la voy a tener descargada. Muy bien. ¿Ya se ve? Sí. Eso. Se Muy ve bien. oscuro aquí. No, ¿Ya se ve o todavía no? no veo. A ver. Ahí veo. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien. Entonces, vamos a determinar qué es el constructivismo. Primero, todos sabemos y se ha escuchado seguramente ustedes que están dentro del ramo de la educación, pues escuchan a Piaget y escuchan a Vygotsky. Bueno, el constructivismo es una teoría del aprendizaje y desarrollo cognitivo que propone que las personas construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. ¿Cómo? Pues a través de experiencias y reflexiones. En lugar de recibir información de manera pasiva, o sea, de que leemos y leemos, los estudiantes integran nuevos conocimientos relacionándolos con lo que ya saben, adaptan sus ideas a lo que tienen, ¿no? Entonces, el enfoque de Piaget dice, se enfoca en cómo los individuos desarrollan conocimiento en etapas. Lo hacen adaptando sus estructuras mentales mediante procesos como asimilación y acomodación, ¿no? Pero Vygotsky dice que la importancia del contexto social y cultural, y entonces dice que el aprendizaje ocurre en interacción con otros conceptos como la zona de desarrollo próximo, que ahorita les voy a explicar, ¿no? Y entonces, ¿qué es el constructivismo? Pues en conclusión, es lo que me va a permitir aprender a través de una experiencia, a través de vivir lo que quiero aprender. Y, por ejemplo, seguramente ustedes alguna vez han tomado algo caliente con las manitas o incluso están tomando su cafecito, le dan el sorbo y se han quemado la boca, ¿cierto o falso? ¿Se han quemado alguna vez? ¿O Sí, nomás yo? Sí. nosotros. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que después de que nos quemamos la primera vez, entonces aprendemos a base de la experiencia que por lo menos tenemos que soplarle para tratar de enfriar el cafecito, el tecito, la lechita, lo que sea, antes de tomarlo. Lo que no hacemos eso con un licuado de chocolate, por ejemplo, ¿no? Con un licuado, pues el licuado generalmente está frío y no le soplamos para enfriarlo porque ya está frío. Entonces, eso es de lo que se trata la parte del constructivismo, ¿no? Entonces, básicamente es enseñar a través de la experiencia. Y entonces, ¿qué Quiero dice aportar algo. Donald? ¿Mandé? Yo quiero aportar algo. Dígame. Bueno, este modelo yo lo llevé hace 10 años en la universidad. Entonces, a nosotros se nos decía que era un modelo centrado en el estudiante. Entonces, por lo tanto, el trabajo independiente era lo que iba a sobresalir en cada uno de los estudiantes. ¿Por qué trabajo independiente? Porque en el constructivismo el docente es un guía, es el que te va a decir por dónde ir para seguir construyendo ese conocimiento. Así es, así es. Es que todavía no llego ahí, se me adelantó un poquito. Ajá. ¿Por qué? Porque todavía no he visto los principios fundamentales del constructivismo y es en donde vamos a hablar sobre el estudiante, que es en donde es la persona central del conocimiento, en donde vamos a tomar toda esa experiencia, todo ese desarrollo, como bien lo acabas de mencionar, para que aprenda. Y entonces, yo les pregunto, ¿cómo podríamos nosotros evaluar en una primera instancia ese conocimiento? Por ejemplo, en una actividad. No sé qué materia hayas llevado con eso, pero les voy a explicar. Por ejemplo, matemáticas, ¿no? Matemáticas de, no sé, de preparatoria, donde le estás enseñando a los jóvenes no sé, ecuaciones, pues no sé,
sistemas de ecuaciones o resolución de sistemas de ecuaciones, álgebra, ¿no? Bien, y entonces tú le vas a explicar en base al constructivismo, ¿vale? Que aprenda la resolución de ecuaciones. ¿Cómo se lo vamos a plantear? ¿Cómo se les ocurre que podríamos nosotros plantear esa enseñanza? ¿Cómo les enseñamos a resolver ecuaciones de manera constructivista a los alumnos en la materia de álgebra? Es que, bueno, a lo mejor y voy a decir algo muy alejado de lo que usted está comentando. En la mayoría de las ecuaciones algebraicas hay fórmulas, entonces uno Sí. se las... Entonces, si tú te aprendes esa fórmula, tú puedes desarrollar cualquier ecuación, pero si no tienes el interés de por lo menos aprenderte, no sé, un binomio al cuadrado, entonces no vas a estar hablando el mismo idioma ni con el maestro ni con tus compañeros. Ajá, ajá. Entonces, vamos a ver, fíjate bien. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la parte de la conceptualización, ¿no? Efectivamente, nosotros podemos empezar a enseñar esta parte de álgebra con ecuaciones, pero estamos hablando de constructivismo, ¿no? Entonces, le voy a decir, mira, tenemos 5 niñas, tenemos 10 niños en el salón, ¿no? Entonces, tenemos una X y tenemos una Y, ¿sale? 5X, 10Y. Pero en el otro salón tenemos 3 niñas y tenemos 7 niños, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero solamente tenemos 20 regalos en un salón y tenemos, no sé, 15 regalos en otro salón. O pues sí, regalitos, ¿no? Aguinaldos, lo que sea. ¿Cómo los voy a repartir de manera equitativa? Estoy conceptualizando el problema. Estoy tratando de averiguar porque nada más tengo esos regalitos, no tengo más, los tengo que repartir, ¿de acuerdo? Y entonces sí, yo puedo dividir, pero nada más tengo eso, no tengo más. Entonces, vamos a generar la reconceptualización. Esto es, ahora sí, les voy a enseñar toda la parte que tú mencionas de la fórmula. Por ejemplo, les puedo enseñar, es un sistema de 2 por 2 porque te recuerdas que son 2 salones. Entonces, en un salón tengo tantas niñas y niños, en otro salón tengo tantas niñas y niños, ¿no? Entonces, yo quiero tener la misma cantidad de regalos para niñas y la misma cantidad de regalos para niños. O sea, ¿cuántos regalos en X? X es el número de regalitos para niñas y es el número de regalitos para niños. Entonces, ¿cuántos voy a tener? Bueno, entonces les empiezo a explicar la parte de la resolución del sistema de ecuaciones, ¿no? Que puede ser por sustitución, por suma, resta, determinantes, lo que sea. Entonces, cuando yo obtengo el resultado, ya después los chicos van a poder reflexionar acerca de, mira, así de fácil lo puedo resolver porque pues teniendo los regalitos, pues no sabía yo cómo se los podía repartir a cada uno, ¿no? Entonces, eso es la parte de la experiencia que vas a tener. ¿Sí vas a aplicar esas fórmulas? Sí, por supuesto, porque si no, entonces, pues, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Sale? Pero, entonces, aquí nosotros ya no tendríamos conflicto de valor porque ya todos van a tener la misma cantidad. Les voy a repartir de manera equitativa, ¿sale? Entonces, ¿sí me expliqué la parte esta? ¿O nada más me los mareé? Ajá. ¿Sí o no? Díganme, contéstenme, por favor, porque Sí, me, no, estoy pensando porque en el caso de que la enseñanza sea con adultos, ¿cómo funciona eso? Porque con la fórmula es fácil y entendible. no, igual. Por ejemplo, yo doy mecánica de fluidos en la Ajá, universidad. Es una sí, materia de sexto semestre, ¿no? Es con adultos. Entonces, sí. yo construí uno que le llamo un muro didáctico. Este muro didáctico tiene diferentes válvulas porque tomamos presión, tiene manómetros y tiene tubos muy anchos y tubos muy delgaditos. Igual que Entonces, la fisiología cardiovascular.
Exacto. Entonces, por ejemplo, esto me sirve para explicarles, a ver, por ejemplo, pues sí, tú me dices, el agua es un fluido. Ajá. ¿Por dónde pasa el agua? Ah, pues por tuberías. Ujú. ¿Y qué tipo de fluido es? Ah, pues es un fluido newtoniano. Ah, bueno, ajá. Evidentemente yo no puedo ver los fluidos dentro de las tuberías, porque no son tuberías transparentes, a menos que tuviera yo como una especie de popotitos. ¿Estás de acuerdo? O que Sí. fueran tuberías de cristal. Y sin embargo, les digo, bueno, ¿y saben que también tenemos sistemas de fluidos en el cuerpo? Sí, ¿por qué? ¿Cómo respiramos? ¿Cómo hacemos pipí? ¿Cómo circula nuestra sangre? Todos son fluidos. ¿Cómo cuando nos enfermamos de la gripita, qué nos escurre, ¿no? Y entonces, y lo vemos cómo va caminando la sangre, cómo va fluyendo, no. Entonces, pero nosotros sí podemos determinar varias cosas de la sangre que circula, ¿no? Por ejemplo, podemos determinar por la velocidad con la que viajan, porque podemos conocer el diámetro de la venita por la que va, Ujú. ¿no? Y entonces, si tú te fijas, todos tenemos, bueno, a simple vista, porque no los voy a abrir ni mucho menos, pero con un vernier, sí saben que es un vernier, ¿verdad? Es como un metro, pero para medir cosas pequeñitas. Y entonces medimos, por ejemplo, el diámetro de sus venas, que son diferentes. Todos tenemos, se nos ven, las que se nos ven, ¿eh? Las que se nos ven. Entonces, algunos se nos ven más, algunos se nos ven menos y entonces tomamos diferentes diámetros. Entonces, estoy explicando cómo yo puedo determinar y me dirás, ¿para qué me sirve poder conocer la velocidad de la sangre? ¿Para qué me sirve? A mí, adulto, que estoy estudiando ingeniería industrial o ingeniería mecatrónica, ¿para qué me sirve estudiar eso? Sí, Doctora, el fluido de líquido, sí, pero doctora, que Pero ¿y la sangre? ¿Para qué me sirve? ¿sí puedo opinar? Sí, claro, adelante. No levanten la manita porque no los veo, pero si me dices yo quiero, adelante, con mucho gusto todos, ¿eh? Dime, Ah, dime. ok. Usted planteó la situación de una clase de matemáticas. Así es. Entonces, creo yo que para usted sería más fácil porque usted estudió una ingeniería. Entonces, por Ujú, ejemplo, Aníbal y yo, que somos del área de la salud, se nos facilitaría más explicar un área ad hoc a nosotros. Entonces, claro, por eso es que tal vez nadie opinó ahorita sobre esto ajá, si le toca a cada grupo. Pero claro, para nosotros, obviamente, claro que las ideas del constructivismo centradas sí, en el estudiante las podemos aterrizar perfectamente, por ejemplo, en una clase de por qué te inclinas o qué tanto se puede estirar una persona o por qué el músculo tiene esta reacción, cosas así, ¿me explico? sí, correcto, claro, correcto, claro. correcto. La idea es esa, precisamente, tú vas a enseñarles primero a que reflexionen por qué tengo que aprender eso, para qué me sirve. Claro. Entonces, pues claro, a ti como médico te sirve que sepan hasta dónde el músculo puede tensarse para no romperse, por ejemplo, ¿no? O cuánta fuerza se necesita tener para que no se te rompa un hueso, por Ajá. ejemplo, ¿no? Entonces, esto es la enseñanza reflexiva. Vamos a reflexionar sobre lo que podamos aprender. Y entonces, independientemente del lugar en donde tú estés dando clase, si estás en el área de salud, si estás en el área de finanzas, a ver, tengo algún contador por aquí, algún administrador que me pudiera dar un ejemplo de cómo podría yo enseñar reflexivamente a mis alumnos algo. Sí, no, perdón, yo no soy contador. Bueno, pero Pero a ver, dímelo. lo que veo que usted pone mucho énfasis, y eso me aclaró muchas cosas, en lo que es el objeto, o sea, lo que se aprende. Pero yo le Exacto. agrego a eso las experiencias previas que tiene el sujeto que aprende. O sea, él tiene una estructura ya conceptual, tiene hábitos, habilidades, actitudes, valores, que yo la voy a probablemente a modificar. No lo sé todavía, pero probablemente sí. Entonces, eh,
¿Cómo construyo el conocimiento? Cuando establezco esa relación, así mismo clarísima. Así es, Sujeto que aprende y objeto que se aprende, que debe exacto, ser, el objeto debe ser comprensible, que nos decía la profesora, que actual, novedoso, pero también el sujeto, saber nosotros como docentes y lograr esa interrelación es lo más importante. Y nosotros como sujeto, como hacia el sujeto que aprende, tenemos que tener antecedentes muy claros para la comprensión del sujeto, motivar bien eso y, por supuesto, establecer la relación del objeto con su experiencia previa. así es, Y así me quedaría con la posición que usted planteó. así es, Dilthey lo plantea para la investigación vinculado a lo que él llamó el interaccionismo simbólico. así es. Y lo Ah, construyó, ajá, entonces utilizó todas las técnicas del constructivismo de todos los tipos, ¿no? El aprendizaje como actividad social, que se incluye la cultura, lo de Piaget, de estudiar con amigos, lo de Vygotsky, del proceso de cognición situada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así es. eso fue, hasta ahí yo lo llevé bien. Muy Para bien. no caer en un constructivismo dogmático que era en el que yo había caído antes, que por No, suerte logré eliminarlo. exacto. Y entonces debemos de tener bien claro lo siguiente. Tenemos que tener claros los principios fundamentales, que son aprendizaje activo. Siempre tienes Exacto. que enseñarles de manera Es- activa, porque nosotros como alumnos no somos receptores pasivos de información. Tenemos que estar activamente construyendo el conocimiento a través de la interacción con el entorno, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Luego, Exacto. tenemos que hacer la construcción de significados, es decir, vamos a conectar lo que bien acabas de decir, los nuevos con los previos. Entonces vamos a desarrollar significados personales y profundos, de eso se refiere. Y a esto vamos cuando decimos que el aprendizaje va centrado en el estudiante, porque finalmente es el que está aprendiendo. Luego viene el contexto sociocultural. Entonces, ¿por qué? Porque sí influye, dirían por aquí un mal chiste, el código postal. O sea, sí influye el entorno social y cultural directamente en el aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, luego tenemos la parte de la resolución de problemas. Entonces, sí, por eso estoy haciendo hincapié en que siempre nos van a preguntar nosotros debemos de preguntarles a nuestros estudiantes, ¿para qué me sirve aprender esto? O sea, como para qué lo aprendo. O sea, ¿tendrá sentido Sí, o no tendrá exacto. sentido? Motivar. Entonces, cuando yo hago la resolución de problemas, ¿sale? Entonces mi aprendizaje como proceso ya no es estático, se empieza a desarrollar y va a cambiar a medida que como individuo confronte nuevas experiencias y perspectivas. Entonces, si yo estoy hablando de este de los fluidos de newtonianos o no newtonianos, por ejemplo, entonces yo ya cuando vea y diga, mira, ahí va el del gas y el gas es un fluido, sí, ahora ya sé por qué el aire es un fluido y por qué cuando respiro va y funciona, entonces nosotros ya vamos a tener así como ya tenemos ese aprendizaje como proceso, vamos a tener una motivación intrínseca. Y entonces, en teoría, los estudiantes o nosotros como estudiantes vamos a tener mayor curiosidad, que es lo que nosotros tenemos que fomentar, y ese deseo interno de entender por qué, para qué, cómo, en qué sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve hacer una u otra cosa? Y Sí. bueno, y entonces, para eso, nosotros vamos a tener que trabajar con, hoy vamos a ver lo que es el aprendizaje basado en proyectos, vamos a ver la próxima clase, resolución de problemas, discusión en grupo, casos de estudio, modelos, creación de modelos y mapas mentales o conceptuales que ustedes los han estado trabajando, ¿no? Y entonces, vamos a ver, hoy vamos a ver también un poquito acerca de las competencias en México. Y, y bueno,
creo que me los cambié así de refil, ¿verdad? De relleno. Pero es que tenemos poquito tiempo y como que tengo mucho que decir. Entonces, Está bien. vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las políticas y enfoques por competencias, no? Para empezar. ¿Qué serán? Bueno, son un conjunto de estrategias y acciones que buscan mejorar la formación y capacitación de los trabajadores. Y como dicen los ángeles azules, de México y del mundo. Entonces, vamos a trasladar, si yo no soy mexicana y digo capacitación de los trabajadores en mi lugar de origen. Entonces, estas políticas se deben centrar en el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos para mejorar la productividad y competitividad de las empresas y organizaciones. La educación nos va a hacer mejores en productividad. Si un país es más productivo, pues entonces será un país más rico. Si somos nosotros como personas, somos más competitivos, entonces las empresas en donde estemos van a ser más competitivas, van a generar mayor riqueza y en teoría todo mundo gana, ¿no? Entonces digo en teoría porque luego vienen las competencias desleales y entonces ya no ganamos, ¿verdad? Bueno, entonces el objetivo de estas políticas es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, siempre. Fomentar innovación, emprendimiento y todo para que el país crezca. O sea, lo que les menciono, ¿no? Un país educado es un país en crecimiento, es un país sano, es un país, bueno, ya no voy a seguir. Y Sigue, bueno, sigue. es que ya me dieron ganas de llorar, Sí, pero ya. bueno, entonces, em, bueno, aquí en México, según los datos del Instituto Nacional de Geografía, que es el INEGI, bueno, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México, el 60% de los trabajadores no tienen las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo de manera eficiente. Y este es un problema. Nosotros tenemos que capacitar. Entonces, tenemos que capacitar a las personas y tenemos que tener claro que la capacitación, aunque represente una inversión en el momento, es una inversión, no es un gasto. ¿De acuerdo? Es que a veces las personas no lo ven así. Y bueno, entonces esto demuestra la necesidad urgente de implementar políticas y enfoques de competencias para mejorar la formación y capacitación de los trabajadores. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque generalmente, por ejemplo, en el sector salud, entra una enfermera nueva. eh, a veces son niñas, y digo niñas porque están muy jovencitas, son niñas que traen la carrera técnica de enfermería, ¿no? Y nada como la experiencia de una enfermera que ya tiene muchos años, en donde le podrían decir, bueno, para empezar, ¿no? Tú les tienes que capacitar en base a que el trato al paciente. Porque imagínate tú como paciente, yo no sé si alguna vez han estado en un hospital, pero estás como paciente, te duele todo te duele, no sabes ya ni dónde más te duele o dónde te duele menos, y llegan y nada más te agarran y le voy a tomar los signos y ya te estiraron el brazo y ya te pincharon porque te van a hacer un estudio de laboratorio y cosas así. Cuando si tú le dices a la chica que acaba de entrar, oye, mira, tienes que tratar bien al paciente, recuerda que son personas que tienen ciertos detalles, o sea, están enfermos, sienten dolor, tienes que mimetizarte, o sea, tienes que ponerte en su lugar para que puedas entender la situación. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, probablemente puedas perder, ¿cuánto te gusta? 20 minutos en explicarle a la señorita qué es lo que tiene que hacer cuando ella no va a atender un solo paciente, va a atender varios, entonces tú ya ganaste, porque ya no se van a quejar del trato de las enfermeras. Si no se quejan del trato de las enfermeras, cuando alguien se vuelve a enfermar de la familia de aquel paciente que tú trataste, va a llegar ahí. ¿Me explicó? Entonces, Perfecto. la idea es esa.
que se capaciten a las personas, o sea, y estamos hablando de este tipo de situación, ¿no? Que en la enfermería se puede dar la educación o esa enseñanza basada en el constructivismo, sí, por supuesto, ya vimos que en todos lados se puede dar. Y bueno, aquí en México nosotros tenemos también el Sistema Nacional de Competencias, que es un sistema que busca identificar las necesidades de formación y capacitación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad. No sé si en sus países tengan algo similar, No, lo cambiamos, le agregamos otra cosa. ¿no? Bueno, Lo y de las... cambiamos, le cambiamos el enfoque. Pusimos trabajo como categoría dentro de lo que es la mejoría de la productividad de los trabajadores. Primero, el trabajo como una categoría importante, Ujú, dividida en dos, que se diría a dos partes. Una, lo que era el proceso laboral simple, o sea, lo que es cuando el trabajador está en contacto con los instrumentos, medios y el objeto de trabajo, como los mineros de Pachuca, que no ocurrió así. Y ajá, otro momento que ese sí es importante mucho para la construcción del modelo de pensamiento de los trabajadores, es lo que los ingleses llamaron el momento reproductivo, o sea, el momento donde el trabajador se encuentra en su casa, de vacaciones, en sus ratos de ocio, cómo él se reproduce en términos biológicos y sociales de acuerdo a su participación efectiva y mejoría de su patrón de consumo de lo que ocurrió en el primer momento del trabajo, que era el proceso laboral simple. Y eso fue complejísimo, hasta se creó, los ingleses crearon lo que se llama el laboratorio de estudios del trabajo, que investigaron ajá, sobre lo que era tiempos, ritmos y movimientos de todo el proceso laboral y la aparición de ciertas enfermedades. Fíjense cómo los turnos del trabajo modifican la producción de testosterona y producen pérdida del apetito sexual en los trabajadores. Y el ruido produce eso también, altera mucho el metabolismo de la testosterona y la pérdida del deseo sexual aparece en trabajadores con 28 o 25 años de edad, producto de esas condiciones de trabajo. exacto. O sea, eso es más parte de las condiciones microambientales, ¿no? Del puesto de trabajo de contaminantes, tóxicos, etcétera. Fíjate, sí, nosotros aquí en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues tenemos normas que regulan precisamente la cantidad de decibeles a las que puede estar expuesto. Ah, Los decibeles claro. es la cantidad de ruido a la que puede Sí, estar expuesto sí, sí, sí. un La trabajador. OSHA recomienda 83 86, decibeles. 86. 86. O sea, nosotros Ajá, pusimos un rango bajito por el problema que tuvimos en el asbesto y el mesotelioma pulmonar, que es el cáncer de pulmón que produce el asbestos. sí, sí, aquí ya Entonces, tenemos no se prohibido. fue, lo bajamos a 83. Dijimos, no, con 85, bueno, que la OSHA, la Organización de Salud Ocupacional y Así Salud es. norteamericana, dijo, no, espérate, vamos a dejarlo así. Entonces pusimos los límites permisibles, creamos una tabla y lo incluimos dentro de las normas de higiene y seguridad. Así fue que lo logramos. Pero eso costó sangre y fuego. Claro, por supuesto. Y además, bueno, es un problema. Claro. Ese entrenamiento yo lo hice en Ya Birmingham, a en regresarme a la Alabama. parte de la capacitación. Ya, sí, ya. Es- exacto, Eso es es. un problema porque le tienes que decir al trabajador, ponte tapones auditivos, Claro. ponte las orejeras, los tienes que educar, los tienes que capacitar y aún así no se los ponen porque les incomodan. Entonces, es todo un proceso sociocultural que hay que trabajar. Sí, Pero sí, bueno. sí, sí. Y entonces, también nosotros aquí en México tenemos un programa de certificación de competencias laborales. Este es un programa que busca reconocer y certificar las habilidades de los trabajadores y de los conocimientos que adquieren a lo largo de su carrera laboral. Muchas veces es a nivel técnico, ¿sale? No sé si aquí en México han escuchado hablar del conocer. ¿Se han escuchado hablar del conocer? Sí, No estoy, no,
No estoy haciendo comercial, pero No, no, no. básicamente es para eso, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea de que estas políticas y enfoques sean fundamentales para mejorar justamente la formación y capacitación de los trabajadores. Y no nada más de los trabajadores, finalmente a las personas que nosotros estamos educando, los estudiantes, ¿para qué los estamos educando? Para que vuelen, para que salgan al mundo. ¿Y para qué? Para que trabajen. Y entonces ya no van a ser estudiantes, van a ser trabajadores. Y entonces, si nosotros les enseñamos desde un principio qué es, para qué es, o sea, que realmente aprendan de manera reflexiva, entonces van a incrementar su productividad, ¿no? Entonces, ese es Pero un gran desafío que nosotros tenemos, ¿no? se puede confundir ahí la competencia con lo que sería la competitividad. Es En que los vamos a procesos de aclarar. formación de esos Una, trabajadores no lo puedo confundir, sí. no, es que una cosa es competencia y otra cosa es competitividad. Eso que, no, Son, eso son que dos, son, me da son miedo dos que me cosas confunda. diferentes. Ajá, son dos cosas diferentes. Una competencia es aquello que tú vas a estar desarrollando. Por ejemplo, tú vas a un juego de básquetbol, eso es una competencia. Vas a ver quién es mejor, ¿sale? Esa es la competencia. La competitividad es como, ay, Capacidad como, de allá, como capacidad humana para competir. exactamente, ¿no? Entonces, son dos términos diferentes, ¿eh? Sí, son diferentes, sí, Son claro. diferentes. Muy El- bien. A veces lo Y, pongo a y- competir para aumentar la productividad. exacto, exacto, fomentas la competitividad, no la competencia, la Ajá, la competitividad. competitividad. Exacto. Ah, bien. Y entonces, a ver, vamos a ver. Em, Vamos a ver las estrategias de enseñanza de las perspectivas situada y experiencial. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Quién me contesta? ¿Qué es un proyecto? A ver, chicos, ¿qué es un proyecto? Llevar a cabo acciones para obtener un resultado. Exacto, llevar a cabo acciones para obtener un resultado. Muy bien. ¿Qué tipo de acciones? Es que tendrían que ser muy específicas, ¿no, doctora? O sea, por Es que ejemplo, va a depender del proyecto que tú vayas a construir. Para No es lo inventar la mismo vida. tener como proyecto una operación de apéndice a tener como proyecto la construcción de un edificio de 3 pisos. ¿Estás de Claro, acuerdo? Y sí, entonces, correcto. bueno, entonces, proyecto es una serie de actividades que nosotros vamos a estar creando para lograr un objetivo. ¿De acuerdo? Eso es un Sí. proyecto. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología educativa que se enfoca en el aprendizaje activo y práctico de los estudiantes, como lo acabamos de ver. En lugar de memorizar nada más, entonces van a trabajar en proyectos reales que les permitan aplicar lo que han aprendido en situaciones del mundo real, ¿no? ¿Para qué me sirve esta metodología? Bueno, primero, porque voy a fomentar la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico en mis estudiantes. ¿Por qué? Porque Correcto. tienen que trabajar en equipo para resolver problemas que pueden ser complejos o pueden ser simples y para que tomen decisiones informadas. Ahora, ojo, yo quiero hacer aquí un énfasis en cuando dije colaboración. No es lo mismo cooperación que colaboración. Yo les pongo un ejemplo. Van a hacer una fiesta y entonces dice uno, yo pongo los Gacha. refrescos, yo pongo los desechables, yo pongo las servilletas, ¿no? Yo pongo la carne. Y entonces ya el yo pongo, estás cooperando. Qué padre. Sale la fiesta. ¿Qué es colaboración? A ver, ¿quién está organizando? ¿Quién se va a quedar o quién va a limpiar el lugar donde se va a hacer la fiesta? Antes y después. Entonces, ¿de qué manera
vas a trabajar tú? ¿Cooperando o colaborando? Yo no sé, pero en algunas aulas y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero resulta que tú les dices, quiero que hagan un proyecto sobre X cosa, ¿no? Y entonces les dejas 3 artículos para que lean y empiezan. A ver, tú te lees de la página 1 a la 5, tú de la 3 bueno, de la 6 a la 9 y tú de la 10 a la 15, ¿no? Y tú te lees y entonces empiezan a repartir. Eso no es ser colaborativo, ese es ser cooperativo. En este ejemplo que les acabo de dar, ¿qué podría ser colaborativo? Pues, o sea, llevar a cabo como esa organización para que la fiesta salga bien y que todos estén informados de cuándo va a salir el payaso o esas cosas. En ¿Sí? el ejemplo del proyecto para el artículo, exacto, o sea, no nada más es leer tu parte. Yo te explico mi parte y cuando tú me digas que entendiste de la tuya, lo escribimos juntos. Y entonces llega el otro y dice, oigan, pero es que yo leí que esto no era, y entonces vamos, y entonces se empieza a integrar, ¿vale? A eso me refiero con que sea colaborativo, no cooperativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, reitero, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, solamente se dedican a copiar y pegar. Yo ya leí mi parte, la resumo, la copio, la pego. Y llega el otro y hace lo mismo. Y entonces resulta que tú como maestro vas a leer lo que escribieron y no entendiste ni nada, pero nada, porque te están hablando de las abejas africanas y de momento te hablan sobre de los gusanitos de seda. Entonces, ¿qué tiene que ver uno con el otro? ¿Me explico? Entonces, la colaboración es hacer ese enlace, ¿de acuerdo? Es eso que nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, para eso me sirve el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes participan en estos proyectos y tienen un mayor nivel de retención de la información, ¿por qué? Porque están desarrollando esas habilidades del pensamiento crítico. ¿Saben qué es el pensamiento crítico? Ujú. ¿Qué Cuestionar es? todo aquello con base en lo que se Exacto. está trabajando. Exacto, vas a cuestionar, ¿sale? Entonces, bueno, hace tiempo un estudio realizado por la Universidad de Stanford encontró que los estudiantes que participan en proyectos de ABP obtuvieron mejores resultados que en pruebas estandarizadas que aquellos que no lo hicieron. Entonces, ese es un detalle que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Bien. ¿Cuál es el beneficio de trabajar con proyectos? Bueno, ya vimos, Y no con problemas. ¿Por qué prefiero exacto. los proyectos y en vez de problemas? Bueno, sí, sí, sí. Y siempre los va a haber, siempre los va a haber. Entonces, por eso es que van a aprender a tomar decisiones informadas, ¿no? Van a fomentar la creatividad, la innovación. Ellos tienen, bueno, como estudiante tienes la libertad de desarrollar tu propia solución al proyecto que estás trabajando, ¿no? Esta metodología promueve trabajo en equipo, promueve la comunicación efectiva para que no haya pleitos, como mencionan, Sí, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos comunicación efectiva y trabajo en equipo, no son habilidades esenciales para el éxito en cualquier ámbito laboral. ¿A claro. poco no tenemos que trabajar en equipo? En una operación, ¿se trabaja en equipo, sí o no? En una operación del apéndice o de la vesícula, ¿se trabaja en Sí, equipo? Claro que se todo eso trabaja en está en equipo, ¿sí? Sí, sus funciones. pero Exacto. para que sea crítico, ahí tendría yo que ver si la práctica que se está haciendo le permite tener pensamiento propio, que no es lo mismo que pensamiento crítico, y además de eso, de si la práctica es reflexiva. Sí, Y no porque tiene pensamiento crítico porque critica. No, 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 como que no, no. no, 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 Ah, no, 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 no así es no. porque critica. No, no, para nada, para nada. Tienes que ver que hay más allá.
de, ¿no? Exacto, eso era lo que Entonces, el detalle es que tienes que aprender a identificar problemas. Entonces, es. tienes que aprender igual a que se aborden temas actuales o emergentes. ¿Qué problema tuvimos en pandemia? Bueno, pues que no muchos sabíamos utilizar hasta aprender la computadora, ¿no? Entonces tuvimos que entrarle al quite y empezar a usar OBS y Zoom y Looms y no sé qué tantas cosas. Entonces, tenemos que aprender a que cuando seleccionamos ese proyecto, también tenemos que tener objetivos claros y medibles, porque, o sea, no voy a hacer, tú estás ahí en una sala de operaciones, tienes ahí o puedes tener, no vas a poner un proyecto en ese momento vas a sacar un apéndice y vas a decir, y además lo van a seccionar y me van a explicar y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es, bueno, no sé, estoy hablando por hablar. Mejor voy a hablar de algo que sí sé, porque del apéndice no sé nada. No, pero es Entonces, bonita. Le pongo uno más fácil, el de la sala de quemados, por ejemplo. Nosotros hicimos un la, proyecto de la sala de quemados que teníamos muchos casos de infectados. Yo le dije a los ciudadanos, pero vamos a montar un proyecto con objetivo claro de qué tú quieres de la sala de quemados y vamos a procesar todo lo que necesitamos gestionar para ese proyecto. Hicimos el proyecto. Entonces aprendieron a vigilar más las enfermeras y los médicos que pertenecían a esa unidad de quemados cuando se vinculaban al proyecto de reducir el número de infecciones en la sala de quemado de todo lo que entraba. Entonces hubo más control con las entradas, se tomaba más muestras para ver si había contaminación biológica, se vigilaba más el personal que tuviera mascarilla puesta, se le hacía cultivo de garganta para que no infectaran hablando las quemaduras, o sea, todo eso, ese proyecto sirvió para el aprendizaje, más las experiencias que tenían los cirujanos y los estudiantes de medicina en entrar y participar y aprender en la sala de quemado, aprendía también a proteger el enfermo en la sala de quemado. claro. Y Porque entonces, uno de tú los objetivos era ese, la estableciste, seguridad. claro, tú estableciste un objetivo claro y medible para la Ajá, gente que estaba exacto. trabajando ahí. Eso era Entonces, así. estos objetivos estuvieron alineados con el estándar que tú querías tener, pero además el objetivo fue específico y alcanzable. O sea, vas a Ah, sí, reducir sí, sí, la sí, sí. cantidad de infecciones. Infecciones ¿Se puede nosocomiales se alcanzar? llaman. Sí. Claro. Y entonces, no, lo que no escuché, si estableciste plazo realista para la finalización Sí, del proyecto. sí, un año nada más. Entonces, El grupo de un año. Un año en- no, 10 meses. La ok, rotación es de 10 entonces meses, sí. tienes plazo realista y además asignaste roles y responsabilidades claras. Eso, claro, Eso. claro. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Para implementar el aprendizaje basado en proyecto, primero, tienes que seleccionar el proyecto, establecer objetivo claro y medible. Estos Eso. objetivos tienen que estar alineados con esos estándares educativos que quieres, ¿no? Y ser específicos y alcanzables. A esto se le llama un objetivo SMART. Luego, también debes de tener plazo realista para la finalización del proyecto. Yo no les voy a poner un proyecto a mis alumnos. Si yo doy clase por cuatrimestre, no les voy a poner un plazo como el de un año, como tú, por ejemplo, ¿no? Y también se tienen que asignar roles y responsabilidades, porque si decimos, a ver, bueno, fulano hace las cuentas, sutano trae las servilletas y mengano trae todo, y trae no sé, los vasitos, ajá, y luego, pues yo ya Claro. los traje, ¿a dónde los tuve que llevar? ¿No? ¿Y qué voy a hacer con los vasitos? ¿Le asigné un rol o una responsabilidad a la persona? No. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar ¿Eso de fue hacer. colaborativo o fue cooperativo? Exacto, primero tiene que ser colaborativo, ¿de Colaborativo, ok. acuerdo? Bien, entonces, ejemplos, bueno, ustedes ya vayan pensando en su proyectito, ¿eh? Para que podamos trabajar. En conclusión, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es una metodología
que me sirve para fomentar la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el aprendizaje está centrado en el estudiante. Luego, cuando yo involucro a estos estudiantes en proyectos significativos y relevantes, los animo a desarrollar esas habilidades críticas y creativas que les van a ser útiles para su futuro, ¿de acuerdo? No los voy a poner a hacer algo que realmente no tenga digo, que no sea de interés para ellos, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas suelen ser aburridas porque no les enseñamos de manera adecuada a los alumnos. Si tú les pones a los niños, a los jóvenes de álgebra, a hacer un proyecto donde tengan que aplicar álgebra, tienes que explicarles bien cuál es el objetivo y todo lo que acabamos de hacer para que su ambiente de aprendizaje sea interactivo y colaborativo. Tú les tienes que ayudar a desarrollar esas habilidades sociales y emocionales para que tengan una mejor comunicación y no haya problemas, o sea, se resuelvan esos conflictos que pudieran llegar a tener. ¿Ok? Muy Bien, bien. ¿Dudas hasta aquí? hasta ahora bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Eso ya lo vimos. El de casos lo vamos a ver la próxima clase. Pero me quedé aquí, ¿no? Nada más, así, rápidamente. Nosotros vamos a platicar un poquito sobre la educación experiencial. Esto es un enfoque pedagógico que ya vimos que se basa a través del aprendizaje basado en la experiencia, lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es que se desarrollen habilidades, pero prácticas, ¿sale? En esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender lo podemos aplicar en otro tipo de situaciones. Y entonces voy a comprender mejor los conceptos, las teorías y toda aquella parte que a veces me resulta aburrida, porque entonces yo voy a tener una mayor motivación y esta motivación de parte de la educación experiencial va a ser más significativa para mí como estudiante, ¿no? Porque ya voy a ver la relevancia y la importancia de lo que estoy aprendiendo. ¿Me expliqué? Y entonces, eh, hablamos de la perspectiva reflexiva. A ver, pero eso lo voy a hacer con ustedes en estos últimos minutos. Voy a poner mi camarita. Voy a dejar de compartir. Espérenme tantito. Ay, dejar de compartir. Ok. Y sirve que les paso lista. A ver, ¿cuántos somos? Que no los veo. Bernardo está aquí, yo estoy aquí. Ok, nada más nosotros tres. Carmen, que es de los mochis, ya está aquí. Hola. Muy bien. La clase pasada tuve más alumnos. ¿Qué pasó? ¿Siguen de vacaciones? No sé qué ha pasado. Ha entrado el chat ahora. Voy a entrar ahorita. Bueno, entonces, nada más Falta, son tres. Para pasar lista. falta Jorge, faltó Baltasar, la compañera René, Ana, ¿Sí? la hermana de Carmen. Sí, faltaron varios, ¿no? Bueno, casi todos. Muy bien. Sí, ¿Qué cosa? Les digo que andan de vacaciones todos. Bueno, Y no ok. nos llevaron. No llegaron, qué Que gacho, no nos no. llevaron, sí. Nos dejan abandonados, pero bueno, a Eso ver. que me dicen que los mochis se bailó. No quiero ver, pero No, bueno, no, a ver, con todo lo ella, que hemos visto hoy, ¿cómo aplican la perspectiva reflexiva en los temas que hemos visto? eh, bueno,
¿Cómo activo los conocimientos previos? Que eso es lo que más trabajo me ha dado siempre. ¿Cómo lo activo en el grupo de participantes? Aquí, pues solamente No, no, yo, por ejemplo, ¿cómo hago en mi trabajo como docente? ¿Cómo yo logro activar el conocimiento previo para juntarlo con las experiencias de ellos que ellos tienen, más el conocimiento nuevo para tratar de llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo menos lo más cerca posible del constructivismo de Ausubel o de Piaget o el de Vygotsky, cualquiera? como quieras y el que quieras. Pero Ajá. a lo que voy es, este, como, por ejemplo, tú puedes decir, eh, lo que yo ahorita te estoy preguntando es, ¿qué aprendiste hoy? Hoy, Ya, ¿aprendiste algo nuevo? sí. Uf, sí. Fíjese que yo puedo opinar. Pero Claro por que sí. supuesto, Claro, maestro. ¿Cómo nos haríamos sin ti? Sí, algo que a mí siempre me ha hecho ruido en esto del constructivismo y de las lecturas que hemos tenido y sobre el ensayo que se redactó, y algo que se mencionó ahorita en la clase es sobre lo que a ellos les interesa. Entonces, uno de los vacíos que yo detecté desde que comencé la carrera es que tiene esa debilidad el constructivismo, que la mayoría de los estudiantes se enfocan, por ejemplo, nosotros, que hay especialidades de pediatría, oncología y demás. Entonces hay estudiantes que se enfocan en tal o cual y le restan a las otras especialidades, pero no por eso quiere decir que no tenga que aprenderse estos conceptos, estas metodologías. Y es lo que me pasó a mí. Entonces, con base en mi experiencia, por ejemplo, a mi pediatría nunca me gustó. Por eso es que hasta la investigación voy a hacerla con adolescentes, o sea, con gente de 17 años. Entonces, la pediatría a mí me pasó de noche, porque yo me enfoqué, por ejemplo, no sé, en salud pública, en cirugía, en urgencias. Y eso es lo que yo vi en el constructivo, esa debilidad, esa fractura que tiene ese modelo. así es. El- El detalle es que nosotros debemos de ser capaces ahora de retomar. Y así como tú vas a enseñar, debes de ser capaz de ponerte en el centro tú como estudiante. Yo te voy a compartir una experiencia. Cuando yo entré a hacer el doctorado, yo tengo formación académica, soy ingeniero, tengo una maestría en ingeniería energética, pero como me dediqué ya mucho tiempo a dar clase, y de materias como les menciono, ¿no? Que química y mecánica de fluidos y demás. Y resulta que me meto a estudiar el doctorado en tecnología educativa. Y había cosas que de verdad, cuando tomaba yo la clase, no sabía ni de lo que me estaban hablando, porque yo siempre esa parte como tú la consideré no apta para lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces me costó trabajo porque tuve que aprender a ser humilde para aprender, o sea, tuve que reaprender. Y entonces la reflexión es esa, cuando tú eres estudiante, tomas las cosas de una manera. Cuando tú enseñas, tienes que enseñarle al estudiante que tome las cosas de la manera en que no generes ese vacío que tiene el constructivismo. Y ojo, no te estoy diciendo que nada más establezcas constructivismo y se acabó. No, la idea sería que sí, pero entonces tú debes de ponerte, mimetizarte con el estudiante, verlo y ubicarlo, ¿no? Para que entonces puedas trabajar mejor con él. Y entonces, así es como, bueno, yo digo que la perspectiva reflexiva también puede ser fomentada a través de la retroalimentación y la evaluación formativa. Debemos de ser valientes para aceptar la retroalimentación de los estudiantes. ¿Me explico? Ujú. Porque a veces no nos parece lo que nos digan, pero debemos de tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Eso Muy es. bien, Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Dónde está? No está.
Sí, pero no la oímos porque tiene el micrófono apagado. Está apagado el micrófono. Carmen, ¿o no eres Carmen? No te oímos. Tienes el micrófono apagado. Apagado el micrófono, Carmen. Ujú. No nos ve ni nos oye. Parece que está haciendo un Bueno, rezo ahí. Es que no te oímos, ay. Tu oído. Ella no Carmen, está viendo, ella no ve las imágenes de Bernardo y yo y de usted diciéndole. tampoco. Oye, Carmen, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. No, Se te va a apagar la vida. Corre. sí. Muy bien. Ana, no sé si te acabes de conectar, pero ¿sí escuchaste? Escuché poquito, sí, me acabo de conectar. Ah, muy bien. Pero a mí Ok. también me pasa, me siento muy identificada porque a mí también me pasa que la verdad hay veces que me conecto y no sé, siento que no sé nada. No te preocupes, nada más hay que ponerse a leer Claro. y no te Yo siento, desesperes tampoco. porque tengo pues 8 años que no soy estudiante y siento que yo ya no sé qué hacer. Oh, Mi reina, yo terminé la maestría en el 2004. Empecé el doctorado en el 2020. Entonces, no pongas pretextos. Tuve más claro. años que tú inactiva. Entonces, no te preocupes, no te desesperes, pero sigue leyendo. Muy bien. Bueno, Sí. les encargo sus tareas, porfas, y nos vemos la próxima clase. ¿Les parece? Va a Yo publicar quiero decir en... algo. El Dígame. ensayo no lo lo intenté subir varias veces y como que no sé, yo creo que no lo subí o no sé si Sí, lo sí. subí. A Yo ver, ¿quieres? el domingo tuve problemas también para subirlo. Y lo A ver, logré subir el lunes lo subí. Ana, ¿quieres compartir tu pantalla y enseñarme para ver cómo lo vas a subir? Ay, es que estoy en el teléfono y no sé cómo hacerle. Desde el teléfono no creo que puedas si no abres. Tendrías que estar. Déjame. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieres, mándame un mensaje cuando tengas computadora en la mano y con mucho gusto vemos. Yo estoy de vacaciones, entonces yo puedo atenderte Ah, qué y bueno. y te enseño cómo subir tu material, Ok, sí está bien. ¿sí? Ok, Bueno, Sí, muy bien. Cualquier gracias. cosa, bueno. adelante. Esta semana estoy de vacaciones todavía, ¿eh? Oh, qué Ya rico. la próxima, ya no, pues ni tanto, ¿eh? Ni tanto, porque hay un montón de cosas que hacer. La Pero bueno, envidia nos mata. y la envidia es envidia, ¿eh? Sí. Muy Esto es como bien, a la botica. Rebota y a otro que le pica. así es. Muy bien, cuídense, que tengan excelente Sí, noche. descansen, Hasta chicos. Buenas luego. noches. Hasta luego, bye. Ana, nos vemos en Bye. los mochis. Ya se fueron.